Dice Lucas capítulo 13. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Bueno, oremos. Ahora nos dirigimos a ti, oh Señor, para pedirte tu bendición sobre este tiempo en el cual hemos abierto la Escritura. Pasaje muy interesante, precioso, que nos amonesta, nos instruye también. Pero creo que es importante también charlar de estos temas, pensar en estos temas. Si tú has inspirado la Escritura y la has preservado para nosotros, esto tiene un propósito también, así que te pedimos que tu Espíritu aplique la palabra en cada corazón. Como siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace unos días estuve leyendo un artículo muy interesante, se lo he compartido a algunos, otros a lo mejor lo vieron en mi estado, en el blog de evangelio.blog, un lugar al cual que me gusta ir porque postean cosas muy interesantes. Este fue escrito por John Strick, titulado Trastorno límite de la personalidad. Y luego, a medida que avance, ustedes se van a dar cuenta por qué el título, ¿no? Bueno, básicamente cuenta la historia de una joven llamada Skylar. No voy a contar todo, solamente hacer un breve resumen y enfatizar un punto específico. Sé que el énfasis que yo le voy a dar a lo mejor no es el que el autor le dio en el artículo, pero me encantó esa parte, así que por eso la utilizo para la introducción. Bueno, esta joven Skylar había crecido en un hogar cuya madre tenía problemas con el alcohol. Después la terminan abandonando y a los 2 años fallece de sobredosis esta mujer. Obviamente eso produjo un impacto emocional muy fuerte en la joven, ¿no? Que ya empezó a crecer con temores, etc. Tuvo que hacerse cargo de sus hermanas menores. El padre era un hombre, bueno, no era malo, pero era una persona que trabajaba bastante para suplir las necesidades, así que ella básicamente estaba con las chicas. Cuando Skylar tenía 18 años de edad, su hermana menor falleció de neumonía. Así que al dolor de haber perdido a su madre y de sentirse abandonada, ahora sumó también el resentimiento contra Dios, ¿no? Y posteriormente a esto se le añade el miedo, el temor de ser abandonada y quedar sola, ¿no? Unos años después, la hermana que le quedaba, una más, se fue para la universidad y su padre contrajo nuevamente matrimonio. Esto hizo obviamente que su padre se distanciara de ella emocionalmente. Así que imagínense cómo estaba la joven ahora completamente sola. Con todos esos sentimientos de soledad, se dio cuenta que tenía que salir a buscar trabajo y mudarse. Y eso hizo. Bien, conoce a una chica, contrae una amistad y la otra joven la invita a la iglesia. A pesar de que ella tenía cierto resentimiento, enojo contra Dios, decide ir. Y justo en la congregación el pastor estaba dando una serie acerca de la gracia. Ella entiende que es pecadora, entiende que su madre también pecó, se arrepiente y deposita su confianza en el Señor Jesucristo. Comenzó a llevar una vida de iglesia, todos notaban el cambio tremendo en la vida de esta joven, pero esos temores que llevaba desde adolescente comenzaron a manifestarse también en su vida, ahora a pesar de que era cristiana, ¿no? Conoció a un joven del cual se termina enamorando y bueno, ella era su prometido, pero esos temores comienzan a jugarle una mala pasada en su vida. En cierta oportunidad el muchacho le avisó que se iba a ir un fin de semana a visitar unas escuelas, a ver si encontraba algún trabajo mejor, algo por el estilo. Y dice que la joven se puso como una fiera. Se llenó de temor de que el joven se fuera y la abandonara y no la viera nunca más, ¿no? Bueno, entre semanas se ven y Skylar apareció toda tajeada. Ya el miedo a perder a este joven la llevó a eso, ¿no? Tremendo. Dice que fue por el enojo y el temor a que el muchacho se fuera. Esos temores comenzaron a amenazar la relación y el joven la quería. Entonces se dio cuenta que necesitaban un consejero. Alguien les recomendó visitar a un psicólogo cristiano.
Y bueno, ellos fueron. En la segunda cita, el psicólogo la etiquetó de trastorno límite de la personalidad y le recomendó terapia conductual. Bueno, el novio se sorprendió de que el psicólogo nunca citara la Biblia para aconsejar, ya que era cristiano, ¿no? Y le recomendara psicofármacos e ir a una psiquiatra para que les dé las recetas. Los chicos se dieron cuenta que eso no era lo que necesitaba la joven. Ella, de que conoció al Señor, estaba bastante bien y no necesitaba ningún tipo de pastillas. Entonces, uno de sus amigos de la iglesia les recomendó un consejero bíblico. Y así acudieron a una mujer que vivía cerca de la zona, no cobraban las consultas y comenzaron algunas secciones. Y acá vamos a llegar al punto. La consejera bíblica le hizo ver que su pasado no tenía por qué dictar sus respuestas, es decir, su conducta. La ayudó a ver que no es ninguna víctima y a la luz de las escrituras le mostró sus faltas y pecados y cómo vencer esos temores. Ella termina entendiendo muchas cosas, cómo la veían los hombres, pero sobre todo cómo la veía Dios, ¿sí? Y acá voy a citar literalmente al autor de este artículo. Durante esa sección de consejería, Skillard inclinó la cabeza, confesó su pecado de permitir que las relaciones personales se convirtieran en su Dios y llorando se arrepintió ante Dios. Bueno, la historia es muy linda, después la puedo compartir, ustedes las pueden ver. Hay muchas cosas para rescatar, pero me quiero quedar con esto. Nadie es víctima. Todos somos responsables de nuestros actos y todos necesitamos arrepentirnos delante de Dios. Suena muy desalmado por todo lo que vivió la joven, pero aún esta joven, a pesar de todo lo que vivió, necesitaba arrepentirse ante Dios. Hay un arrepentimiento que es para salvación. Ocurre una vez y para siempre. Sumado a la fe, obviamente, ¿no? El arrepentimiento solo nos salva, siempre va con la fe. Hay un arrepentimiento que es para santificación progresiva, para que en tu relación con el Señor sigas avanzando. Hay un arrepentimiento que es para restaurar la comunión. En fin, como alguien dijo, el cristiano es alguien que constantemente se está arrepintiendo. Hoy he titulado el mensaje Arrepiéntete o perecerás. Y perecerás en todos los sentidos, me refiero, ¿no? En tu vida emocional, en tus relaciones para con los demás, como le tocó vivir a esta joven Skillard. Pero como consecuencia final, si no hay arrepentimiento de pecados, perecerás por toda la eternidad. Que es de lo que el Señor está hablando aquí en esta porción que hemos leído de Lucas 13, ¿no? Así que vamos a meternos en nuestra porción de hoy, que es muy interesante. Solamente Lucas habla de esto. En los otros evangelios no encontrás esta porción. Pero me encanta cómo el Señor derriba un pensamiento que creo que hoy sigue vigente, aún entre los creyentes. Y a la vez, no solo derriba, sino que implanta una verdad fundamental. Así que veamos, arrepiéntete o perecerás. En primer lugar, vamos a hablar de ese pensamiento, una idea equivocada en cuanto a la muerte y el castigo divino. Dice el versículo 1, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Una noticia espantosa es la que acaba de llegar a oídos del Señor Jesús, ¿no? Saben que los historiadores no cuentan nada de esto. Sobre todo uno esperaría que el famoso y el conocido por los creyentes, el historiador judío Flavio Josefo, contara algo sobre esto, pero no da ningún detalle. He encontrado un comentario de William Barclay, que es un incidente semejante a este y que ocurrió antes de que el ministerio del Señor comenzara a mostrarse a los hombres, ¿no? Y dice Barclay, por aquel tiempo Pilato había tenido serios problemas. Había decidido que Jerusalén necesitaba renovar y mejorar su provisión de agua. Propuso financiar la construcción con parte del dinero del templo. Era una buena causa y el gasto estaba más que justificado. Pero ante la mera sugerencia de que se usara el dinero del templo, los judíos se rebelaron. Cuando empezaron a reunirse multitudes, Pilato ordenó a sus soldados que se mezclaran con la gente llevando mantos por encima de su uniforme militar para disimularlo. Se les dijo que llevaran porras en vez de espadas. A la señal convenida, tenían que caer sobre la multitud y dispersarla. Así se hizo, pero los soldados aplicaron más violencia de la convenida y conveniente, y murió bastante gente. Casi seguro que habría galileos mezclados en el asunto. Bueno, muy interesante, pero sinceramente no
no se asemeja mucho al relato que nosotros hemos leído, ¿no? Es otro, debe ser, no es el mismo, pero por lo menos nos ayuda a nosotros a ir conociendo un poco el carácter de Pilato, que según Josefo era un hombre tremendo, y no es nada sorprendente para aquellos que lo conocen leer que haya hecho semejante cosa. Ahora, lo que sabemos con certeza es que un grupo de personas oriundos de Galilea estaban en el templo ofreciendo sacrificios y Pilato dio la orden de que los mataran a todos. En cierta manera, la sangre de estos que estaban ofreciendo el sacrificio se mezcló con la sangre de los animales. ¿Se imaginan lo que fue eso? Primeramente, el hecho de tener gentiles dentro del templo ya era algo espantoso y ver eso que sucedió, tremendo. Algunos dicen que tal vez eran celotes, estos que murieron, miembros de un grupo, mejor dicho, de personas rebeldes contra los romanos. Sicarios, podríamos decir nosotros, que se suele decir que de vez en cuando tenían una daga escondida para darle a algún romano. Puede ser, pero no tenemos prueba de que sea así. El asunto es que parece ser que tal acto conmocionó tanto que tenían la necesidad de contárselo a Jesús. A ver qué dice este hombre de lo que pasó. Ahora, ellos le cuentan esta noticia aberrante, pero por la respuesta de Jesús, todo parece indicar que ya tenían una idea formada de lo que sucedió. Es un pensamiento teológico de la época y de épocas anteriores, que razona así. Estos murieron de esta forma tan horrible y en el templo, porque habrán pecado en gran manera. Entonces Dios los castigó brutalmente. Eso es lo que creían la gente. Que dicho sea de paso, hoy todavía se sigue creyendo. Estamos en Lucas 13. Fíjense que aquí nadie mencionó la crueldad de Pilato. Como que era lo de menos, ¿no? Nadie. Che, mirá qué bravo ese hombre, ¿no? ¿Cómo? Mirá todo lo que hizo. No hay mención de eso. La idea del castigo divino a ciertas personas estaba tan enraizada que no importaba de quién venía. Y ya en el Antiguo Testamento encontrás esa forma de pensar. De hecho, muchos creen que Job es el libro más antiguo de la Biblia, incluso antes que Génesis. Bueno, no vamos a entrar en debates, pero allí está Job hablando con sus amigos, mejor sus amigos vinieron a verlo, y uno de ellos, llamado Elifaz, le dijo: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Job 4:7. Este hombre le está diciendo a Job, lo malo que te está pasando por algo es. Estás haciendo mal, si no, no estarías sufriendo. Ese es el razonamiento que tenía este hombre. Job está, no sé, está en pecado o robó algo y por eso está sufriendo lo que está sufriendo. También pienso en los discípulos. ¿Recuerdan cuando iban caminando con el Señor Jesús? ¿Vieron a un ciego de nacimiento? ¿A qué conclusión llegaron? ¿Quién pecó este? ¿Él o sus padres? Pero decían, acá pecado tiene que haber, si no, ¿cómo le va a pasar algo tan tremendo como el hecho de haber nacido ciego? Tiene que haber pecado sí o sí. Esa es la idea. Dios castiga a ciertos individuos que pecan contra Él. Y hay más. A la gente buena no le pasan estas cosas. Eso es lo que pensaban. Eso es lo que pensaban aquellos que le trajeron la noticia a Jesús. Ahora bien, es cierto que a veces Dios juzgó inmediatamente a personas que cometieron un pecado específico. ¿Recuerdan Nadab y Abiú? Ofrecieron fuego extraño en el templo e inmediatamente vino el castigo divino. Los hijos de Coré, se abrió la tierra y los tragó a todos vivos, por rebelde, un castigo divino. Herodes terminó muriendo porque no dio gloria a Dios. Un castigo divino también, juicio inmediato. Pero esas son excepciones y no la norma. Si Dios actuara así con calamidad cada vez que los hombres pecan, hace rato la humanidad se hubiese extinguido. ¿No? Claro que sí. Cuando este nefasto gobierno legalizó el aborto, ¿y qué? Merecíamos un juicio divino. ¿Y cayó? No cayó. Cuando legalizaron el matrimonio igualitario, y merecíamos el juicio de Sodoma y Gomorra. ¿Y cayó? No. Esa idea equivocada echa por tierra la misericordia de Dios, el cual quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, ¿no? Que no perezcan, dice el apóstol Pedro. Detrás de ese pensamiento también se esconde una falsa justificación que encuentran algunos hombres. Yo no soy tan malo como aquel. Esa es la idea. Aquel es bravísimo, por eso lo que le pasó.
A mí no me va a pasar eso porque yo estoy tratando de hacer las cosas bien. Así razona. Ahora Jesús va a contestar a ese informe. Él siempre aprovechaba cada situación para enseñar. Pero acá va a enseñar algo más general, que trasciende más allá de esa noticia que le trajeron. La lección que va a enseñar Jesús es: el juicio vendrá sobre todo el mundo y necesitas arrepentirte de tus pecados o perecerás igual que los demás. Dice el versículo 2, respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Acá Jesús refutó esa idea enraizada en los judíos de que ciertas anomalías o catástrofes personales vienen directamente como consecuencia de un pecado específico que lleva a Dios a castigarlo inmediatamente. Hizo una pregunta reflexiva cuya respuesta era negativa, pero enseñó algo que más adelante el apóstol Pablo diría en su carta a los romanos. Acompáñenme ahí a Romanos capítulo 3. Vale la pena leerlo. Básicamente el Señor está enseñando lo mismo. Pablo se explaya un poquito más solamente. Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hasta aquí nada más. Esa es la condición de todo hombre delante de Dios. Todos están bajo pecado, todos merecen ser condenados. Aquellos que murieron en el templo de una manera horrible no eran peores que estos que estaban trayendo la noticia a Jesús. Estaban en la misma condición. Eso es lo que el Señor quiere enseñarles. Si ustedes están vivos es por pura gracia de Dios, no porque sean mejores que los galileos que murieron, derramando su sangre con la de los animales. Yo creo que habrán quedado con la mandíbula así, porque no es lo que esperaban escuchar ni tampoco es lo que ellos creían. Se creían demasiados buenos. Jesús fue y le pateó el tablero. Me imagino una posible conversación entre ambos. ¿Cómo me estás comparando con esos que murieron bajo el juicio divino? Pero razoná, Jesús, no tiene sentido lo que está diciendo. Si usá el sentido común, mueren en el templo es porque pecan contra Dios y Dios los castigó. Eso es lo que pasó. Jesús le está diciendo, no. Le está diciendo, estás en la misma condición que ellos. Si no te arrepentís de tus pecados, tu destino será el mismo que el de los galileos. Vas a perecer igualmente. Jesús fue mucho más allá. Fue a la eternidad directamente. Ahora, no crean que hoy sea diferente. Primero, la gente sigue pensando que ciertos individuos merecen más el castigo divino que otros. Y segundo, lógicamente, se consideran mejores personas, más dignos de la gracia de Dios, ¿no? Pasa hoy también. Y aún entre cristianos está la idea de un Dios castigador según la conducta. Ah, por algo le pasó eso al hermano. Por algo le vino todo eso, sí. O no, Dios lo quiere castigar, pero no lo castigó a él y lo castigó al hijo. Algunos razonan de esa manera, no sé de dónde sacan esa idea. O a mí me va bien porque yo estoy haciendo las cosas bien. Ahora, hay algo que tenemos que diferenciar acá, ¿no? Una cosa es la consecuencia propia de los pecados, ¿sí? Los corintios pecaban y sufrieron las consecuencias de su pecado. Debilidad, enfermedad y muerte prematura. Pero otra muy distinta es creer que Dios manda algo terrible porque lo merecían más que otros. Si fuera así, ¿y qué explicación daríamos por la muerte de tantos hombres de Dios a lo largo de toda la historia? Y aún en el día de hoy. ¿Será que lo merecían? ¿John Hughes merecía morir en la hoguera, prendido fuego? Lean el libro de John Foss, el libro de los mártires. Y yo no creo que alguien pueda terminar de leer ese libro, ¿ves? Básicamente te relata la muerte de los creyentes de una manera espantosa. Y uno dice, ¿por qué le pasó eso? ¿Dios le envió un castigo divino? Claro que no.
Dice Pérez Millos, Él permite cosas que la mente humana nunca llegará a comprender. ¿Acaso no fue apedreado Esteban? ¿No murió decapitado Santiago? ¿Eran perversos? Todo lo contrario. El propósito divino no puede entenderse desde el pensamiento del hombre, porque lo excede totalmente. Pero eso no permite emitir juicio de intenciones, por lo que aparentemente resultaría lógico. Añade Spurgeon también. Es cierto, el hombre malvado a veces cae muerto en la calle, pero ¿no ha caído muerto el ministro en el púlpito? Es cierto que un barco de placer en el cual los hombres buscaban su propio placer el domingo se ha hundido repentinamente, pero ¿no es igualmente cierto que un barco que no contenía más que hombres piadosos que se dirigían a una excursión para predicar el evangelio también se ha hundido? A los hombres de Dios y a los impíos les sucede lo mismo. El punto de Jesús no es que los galileos asesinados eran inocentes. Su punto es que no merecían lo que les sucedió más que cualquier otra persona. Todos están en la misma condición delante de Dios. Es lo que Jesús le está diciendo a esta gente. Culpables. Todos merecen la ira de un Dios santo. Y si no se arrepienten, perecerán de la misma manera. Jesús mete a todos en la misma bolsa. Y ahora en los versículos 4 y 5, tremendo. Va a meter a gente que nunca pensarían que podían estar dentro de esa bolsa. Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Bueno, tampoco tenemos registro en la historia secular de este accidente que ocurrió, ¿no? Ya, con el informe de Lucas es suficiente. Todo parece indicar que aquellos que vinieron con la noticia eran judíos, que se creían mejores que los galileos, obviamente. Sin embargo, Jesús dice que aquellos 18 que murieron trágicamente, que seguramente eran habitantes de Jerusalén, no eran más culpables que otros. Y aquí estamos hablando de la capital nacional de la espiritualidad o de la religión, Jerusalén. Y Jesús dice, todos, los metió a todos en la misma bolsa. Jesús dijo que los que murieron no eran más culpables que todos los habitantes de Jerusalén. Ahora, lo primero fue intencional. Pilato lo fue y ordenó matarlo. Lo segundo fue un accidente. Se derrumbó una torre y murieron 18 personas. El punto de Jesús sigue siendo el mismo. Esos 18 que murieron trágicamente, ¿eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Cometieron pecados que ningún otro cometió? ¿No estaban asistiendo fielmente a las fiestas judías, por lo tanto merecían morir así? De ninguna manera. Si no se arrepienten, todos perecerán de la misma manera. Como el Señor diciéndoles, dejen de pensar en la forma que murió, no tiene nada que ver. Los mató Pilato, se le cayó una torre, ¿qué tiene que ver? Vos tenés que arrepentirte porque vas a ir al mismo destino que esa persona. Fue directamente al hueso. No importa si morís dentro o fuera del templo, no importa si se te cae una torre encima, no importa si se te choca un auto, importa que tus pecados hayan sido perdonados y tu culpa removida. Si no, el destino es para todos el mismo, independientemente con qué muerte mueras. Noten que Jesús habla de acá de culpa. Todos son culpables, todos son pecadores. Entonces hay que solucionar eso. Ahora, siendo conscientes de que no hay justo ni aun uno, y de que todos somos pecadores y culpables, necesitamos entender un poco mejor qué es arrepentirse. Solemos decir, no, hay que arrepentirse, o le decimos una vez me agarró alguien en la estación de tren y me dijo, vos tenés que arrepentirte. Yo estaba con la Biblia y todo. Y bueno, pero ¿qué es esto de arrepentirse? ¿De qué hablamos cuando hablamos de arrepentimiento? Muchos pueden pensar que nos referimos a que, bueno, tenés que llorar y hacer algún tipo de penitencia delante de Dios y como para aplacar un poco su ira, ¿no? Definamos en segundo lugar el arrepentimiento bíblico y sus implicaciones, ya que Jesús 2 veces repite lo mismo. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hay un énfasis. Recuerden que los judíos, cuando querían enfatizar algo, lo que utilizaban era la repetición. Y acá Jesús lo está repitiendo porque quiere recalcar esto. ¿Qué significa arrepentimiento? Bueno, viene la palabra griega metanoeo, una palabra compuesta por 2. Meta, después, implicando cambio, y noeo, percibir, de nous, mente, o asiento de la reflexión moral.
Tal palabra aparece unas 34 veces en el Nuevo Testamento y su significado básicamente es pensar diferente, cambiar la manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Ahora, eso obviamente va a implicar un cambio moral, abandonar cierta conducta o pecado, pero sabe que siempre implica volverse a Dios. Faraón dijo, he pecado, pero no estaba arrepentido. Si no hubo un reconocimiento del Dios de Israel, no se volvió a él. Sin embargo, David dijo, contra ti he pecado. Él sí se arrepintió porque se estaba volviendo a Dios y estaba reconociendo que el pecado era primeramente contra Dios. Ahora, en la Biblia hay llamamiento al arrepentimiento para todos los hombres. Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O el mismo Pedro en su primer sermón, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. También cuando un miembro de la iglesia peca, lo invitas al arrepentimiento. Si te oyere, has ganado a tu hermano. En Apocalipsis hay un llamamiento al arrepentimiento a iglesias. Tremendo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. A la iglesia de Éfeso. Cada arrepentimiento, obviamente, en su debido contexto. Ahora, en el contexto de Lucas 13, Jesús llama al arrepentimiento a personas que creían en una justificación por obras. Está llamando a que se arrepientan gente religiosa, que por el hecho de haber nacido en cierta tierra, por ser descendientes de Abraham, ya creían que tenían el cielo asegurado. Personas que creían que eran mejores que otras, que podían llamar a otros perros si lo querían. Y a lo mejor externamente, moralmente eran mejores, pero en su condición delante de Dios eran iguales que todos los demás pecadores. Por eso la invitación de Jesús. Es más, tenían mayor responsabilidad, porque disfrutaban de mayor iluminación. A ellos les fue confiada la palabra de Dios, ¿sí? Pero esa audiencia receptora de este mandamiento de arrepentirse necesitaban cambiar su manera de pensar en cuanto al pecado y entender que no eran mejores que aquellos que sufrieron muertes horribles y volverse a Dios. ¿Recuerdan cuando Pablo estaba en Atenas? Él veía la idolatría que ves en el lugar y dice que su espíritu se enardecía. Pero hizo un llamamiento al arrepentimiento bastante similar al que el Señor está haciendo acá. Él dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Y constantemente en la Biblia hay un llamado a las personas a que se arrepientan. Pedro le dijo a Simón el mago cuando quería comprar con dinero el don del Espíritu Santo, arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Jesús dijo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Una vez más, Pablo en Hechos 26:20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Dios ordena a los hombres que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Él. A eso los está invitando el Señor Jesús, a estos que le trajeron la noticia. Algunos responden afirmativamente a este llamado. Lucas 11:32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Otros rehusarán arrepentirse, Apocalipsis 2:21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y también, aparentemente, hay falsos arrepentimientos. Mateo 3:7 y 8. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Estos hombres a los que está amonestando a Juan el Bautista buscaban su arrepentimiento, su bautismo, sin estar arrepentidos. Era un falso arrepentimiento. Y el mismo llamamiento se sigue haciendo hoy. Arrepiéntanse, porque perecerán. No creas porque venís a la reunión todos los domingos vas a ser salvo o te vas a ganar el cielo o el favor de Dios. Si no hay un arrepentimiento de pecado, tu destino será el mismo que de estos galileos que murieron en el templo, o los que se le cayó la torre. No hay diferencia. Necesitas arrepentirte. No creas que porque no estás involucrado en vicios, hurtos o blasfemias, ya estás bien con Dios.
A lo mejor estás confiando en un sistema de obras más que en el único que puede salvarte de tus pecados, el Señor Jesús. Si este es tu caso, necesitas arrepentirte. El asunto creo que es demasiado serio, porque acá estamos hablando de cielo e infierno, de condenación o salvación. No es un juego. Bueno, es necesario el arrepentimiento. Déjenme hacer unas aplicaciones finales nada más. Primero, no te enredes en cosas que solo corresponden a la soberana voluntad de Dios. No te enredes en eso. ¿Por qué algunos que son tremendamente perversos y han hecho cosas abominables durante toda su vida, luego terminan muriendo en paz, con salud y buena vejez? ¿Y por qué una persona que quiso hacer las cosas bien durante toda su vida, agradar a Dios, vivir para Él, testificar, etcétera, se enfermó, le fue mal y murió joven? ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Cosas que le corresponden solamente al Señor. Él lo sabe. Pero una cosa se nos ha revelado a nosotros. Si la gente no se arrepiente de sus pecados, muera en buena vejez, o joven, sano, enfermo, rico o pobre, perecerá de todas maneras. Por lo tanto, lo importante que es estar a cuentas con Dios. Y en última instancia, no importa cómo morís. Importa cómo está tu alma con Dios. Eso es. Segundo, es urgente que te arrepientas. Todos podemos morir en cualquier momento. Todos. No, yo soy creyente, a mí los ángeles me guardan y acá no muero más. No, todos podemos morir. Esos galileos ni se imaginaban que iban a morir en el templo. Fueron a ofrecer sacrificio y terminaron muriendo. ¿Quién iba a pensar? Es como diciendo, vine a enseñar la Biblia y terminé muerto en la vereda. Puede pasar. ¿Por qué no? ¿Quién iba a pensar también que una torre podía caerse encima de las personas y matar a 18? Uno no anda por la vida viendo las torres caerse sobre las personas, ¿no? Algo rarísimo. ¿Alguien está pensando en este momento que un infarto te puede matar? ¿Que un accidente en la ruta puede ser tu último día? ¿Nadie piensa que el cáncer se puede despertar, hacer metástasis y empezar a contar los días? La vida es incierta, mis queridos hermanos. Esta mañana estaba leyendo una noticia, creo que era medio conocido, un jugador de hockey sobre hielo. Y bueno, vi el videíto también. Y estaban disputando una pelota y vino un jugador y se estaba medio así como que iba cayendo. Y con el patín le rozó el cuello al compañero, a otro. Y ahí nomás empezó a salir la sangre. No recuerdo si murió en el hospital o de camino. ¿Quién se iba a imaginar eso? Pero la vida es incierta. El día de nuestra muerte puede ser hoy, mis queridos hermanos. Hoy puede ser tu último día. Necesitas arrepentirte de tus pecados porque esto es muy urgente. No, lo voy a postergar, yo después me voy a arrepentir. No lo sabes. Si la vida depende de Dios, no de nosotros, ¿no? Puedes hacer todo lo bueno, me cuido, salgo a correr de todo. ¿Y? Hay personas en este lugar que necesitan arrepentirse para salvación. No, lo dije al principio, no que el arrepentimiento salve, pero sino que siempre está vinculado a la fe, ¿no? No son dos cosas así separadas. Es un mismo paquete. Arrepentirte, cambiar tu manera de pensar, convertirte, volverte hacia Dios y creer en Cristo. Todo esto sucede una vez y para siempre. Hay que renunciar a un sistema de obras, reconocer que quebrantaste la ley de un Dios santo, que mereces la condenación. A su vez, afirmar que Jesús es el único Salvador y confiar en Él. Y serás salvo, dice la Biblia. Y es lo que creemos. Otros a lo mejor ya son creyentes acá, pero necesitan arrepentirse, cambiar su manera de pensar en cuanto a la iglesia, a su forma de conducirse, arrepentirse por haber perdido el asombro por la gloria de Dios, arrepentirse por tomar las cosas espirituales de manera ligera y darle más prioridad a las cosas mundanas de esta vida. Eso requiere arrepentimiento. Y si comenzamos a examinarnos, el Espíritu Santo puede mostrarnos de qué cosas necesitamos que arrepentirnos. Pero probablemente todos tengamos que arrepentirnos de algo. Cambiar esa manera de pensar y no quedarnos solamente, bueno, esto tengo que cambiar, hacerlo. Hoy mismo. Otros necesitan arrepentirse de un pecado que no quieren confesar y abandonarlo.
Y eso está obstaculizando su relación con Dios. Estás mal con Dios porque no te arrepentís de ese pecado. Pensás que podés albergar en tu corazón enojo, resentimiento y bueno, todo está bien igual, no estás todo bien. Estás mal en tu relación con Dios. O pensás que Dios se olvida que las relaciones sexuales fuera del matrimonio ya no son pecados. Arrepiéntete o perecerás. Y aquí no me refiero tanto a perecerás por la eternidad, sino que no vas a disfrutar de una relación con Dios así. Siempre recuerdo, no recuerdo la cita, pero el profeta había anunciado: vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y por sus iniquidades había como un muro ahí, que no podían ellos tener una relación con Dios, porque estaba el pecado en el medio. Hay que arrepentirse, mis queridos hermanos. Claro que sí. Gene Elliot, un misionero y mártir, muchos los conocen, ¿no? Él nos exhorta de la siguiente manera: cuando llegue el momento de morir, asegúrate que lo único que tengas que hacer sea morir. ¿No? Ya está todo resuelto, ya estoy a cuenta con Dios ya. Que así sea, mis hermanos. Bueno, vamos a orar.